Es el 1 de enero de 1959. La Habana vive una Nochevieja distinta, mientras la capital celebra, en el Palacio Presidencial reina el pánico. Fulgencio Batista, el dictador que gobernó con mano dura, se prepara para huir. En las calles, los revolucionarios festejan, aún sin saber que la verdadera batalla apenas comienza. El protagonista de esta nueva era será Fidel Castro, un hombre que marcará la historia del siglo XX. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias de la historia y la política que marcaron al mundo. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que la llegada de Fidel Castro al poder significó la liberación de Cuba o el inicio de una nueva dictadura? Para comprender cómo aquel hombre logró transformarse en el rostro de una revolución, es necesario retroceder en el tiempo y mirar sus orígenes. Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en la finca azucarera de Virán, en la provincia de Oriente. Su padre, Ángel Castro, había llegado desde Galicia con poco más que sus manos y su ambición. Empezó como trabajador en los cañaverales, soportando jornadas agotadoras bajo el sol caribeño, hasta convertirse con los años en un próspero terrateniente. Su madre, Lina Ruz, fue primero sirvienta de la familia antes de convertirse en compañera y finalmente esposa reconocida de Ángel. Ese origen fuera del matrimonio marcó a Fidel con un estigma social, un recordatorio constante de que debía imponerse al mundo para ser aceptado. Su infancia estuvo rodeada de contrastes. Mientras vivía con comodidades gracias a las tierras de su padre, crecía viendo a los campesinos pobres, descalzos y explotados, que trabajaban en los ingenios cercanos. Ese contraste entre abundancia y miseria quedó grabado en su memoria como una contradicción que lo acompañaría siempre. Era hijo del privilegio, pero con la mirada puesta en las injusticias de los marginados. Su formación fue rigurosa. Estudió con los jesuitas en los colegios de La Salle y luego en Belén, en La Habana. La disciplina estricta, el énfasis en la memoria, el orden y la excelencia académica marcaron su carácter. Rápidamente se distinguió como un alumno brillante, con una capacidad casi fotográfica para retener información y un instinto natural para el liderazgo. No obstante, también se ganó fama de inconformista, cuestionaba a sus maestros, desafiaba la autoridad y buscaba siempre destacar en aquello que se proponía. En los campos de béisbol mostró la misma intensidad que en el aula. Se lanzaba al juego con pasión, disputando cada jugada como si fuera decisiva, como si la victoria dependiera únicamente de su voluntad. Sus compañeros lo recuerdan como un muchacho competitivo, carismático y obstinado. Su voz firme y su habilidad para convencer lo convirtieron pronto en un referente entre sus pares. Todo en aquel joven parecía indicar que estaba destinado a dejar una huella. Su carácter desafiante, su memoria prodigiosa, su disciplina aprendida entre los jesuitas y su ambición desmedida formaron la base de un líder que pronto encontraría en la política y la revolución el escenario ideal para desplegar su fuerza. En 1945, Fidel Castro ingresó a la Universidad de La Habana con la intención de estudiar Derecho. El ambiente que encontró no era el de un campus tranquilo ni el de un espacio dedicado únicamente a los libros. La universidad era, en ese tiempo, un escenario convulso, un hervidero de violencia política y enfrentamientos entre facciones estudiantiles. Grupos armados vinculados a partidos tradicionales y organizaciones clandestinas se disputaban la influencia en los pasillos, convirtiendo los debates en auténticos campos de batalla. Para un joven ambicioso y enérgico como Fidel, aquel ambiente fue el terreno perfecto para templar su carácter. Pronto destacó como un orador apasionado. Sus discursos, cargados de intensidad, denunciaban la corrupción del sistema político cubano y la creciente influencia extranjera sobre la isla. Se atrevía a señalar con nombre y apellido a compañías como la United Fruit Company, símbolo del poder económico de Estados Unidos en América Latina. Aquellas palabras no eran simples consignas,
revelaban el nacimiento de una convicción que lo acompañaría durante toda su vida, un sentimiento profundo de antiimperialismo que se transformaría en el eje de su pensamiento político. Sin embargo, Fidel no se limitaba únicamente a hablar. Creía que las ideas debían ser acompañadas por la acción. En 1947, con apenas 21 años, se unió a la expedición de Cayo Confites, una operación organizada por exiliados y voluntarios cubanos para derrocar al dictador Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Aunque la expedición fracasó antes de zarpar, la experiencia reforzó en Fidel la idea de que la lucha armada era un camino posible y legítimo contra la tiranía. Un año después, en 1948, viajó a Bogotá, Colombia, como delegado estudiantil. Allí fue testigo de uno de los episodios más violentos de la historia latinoamericana, el Bogotazo. Tras el asesinato del líder popular Jorge Eliezer Gaitán, las calles de la ciudad se convirtieron en un campo de guerra improvisado. Fidel vio con sus propios ojos cómo la indignación popular se transformaba en destrucción y sangre, cómo el pueblo desarmado era aplastado por la violencia del Estado. Esa experiencia lo marcó profundamente. Desde entonces quedó convencido de que los métodos pacíficos eran inútiles frente a sistemas políticos cerrados y represivos. Su conclusión fue definitiva: el cambio real solo podía lograrse mediante la acción directa. Años más tarde, en 1952, cuando el general Fulgencio Batista ejecutó un golpe de Estado que anuló las elecciones y cerró cualquier posibilidad de participación democrática, Fidel comprendió que su intuición era cierta. Con apenas 25 años, vio cómo su campaña para ocupar un escaño en el Congreso quedaba automáticamente anulada por la nueva dictadura. Para muchos, aquello significó el fin de un sueño político. Para Fidel, en cambio, fue el punto de partida de una nueva etapa. Ese mismo año tomó una decisión irreversible: abandonar la vía electoral y abrazar definitivamente la conspiración armada como único camino posible. Desde entonces, su vida se convertiría en una trama de clandestinidad, organización revolucionaria y preparación para un enfrentamiento que cambiaría para siempre el rumbo de Cuba. El 26 de julio de 1953, Fidel Castro dio el salto decisivo hacia la acción revolucionaria. Con apenas 26 años, organizó y dirigió un grupo de alrededor de 140 jóvenes armados, la mayoría estudiantes y obreros sin experiencia militar, dispuestos a desafiar a la dictadura de Batista. El objetivo era audaz y simbólico: atacar el cuartel Moncada en Santiago de Cuba, la segunda fortaleza militar más importante del país. El plan, cuidadosamente preparado durante meses, buscaba tomar por sorpresa al ejército, apoderarse de las armas y provocar una insurrección popular. Pero desde el inicio todo salió mal. La columna perdió la sorpresa por un simple error de orientación en el trayecto hacia el cuartel, y cuando finalmente entraron en combate, las comunicaciones internas fallaron. El ejército reaccionó con rapidez y una violencia desmedida. El enfrentamiento se convirtió en un desastre. El poder militar de Batista aplastó a los insurgentes. Muchos de los jóvenes capturados fueron brutalmente ejecutados en los días siguientes, víctimas de torturas y fusilamientos sumarios. El fracaso militar parecía absoluto. Sin embargo, en medio de la tragedia, Fidel sobrevivió y fue detenido. Llevado a juicio bajo la mirada del régimen, se esperaba que se limitara a defenderse o a suplicar clemencia. Pero Fidel vio en ese tribunal una oportunidad única. En vez de callar, transformó el juicio en un escenario político. Durante casi 4 horas ininterrumpidas, pronunció un alegato que se convirtió en pieza clave de la historia cubana. Con voz firme y sin titubeos, denunció la tiranía de Batista, la corrupción enquistada en el Estado y la miseria que consumía a los campesinos y obreros de la isla. Explicó que el movimiento no había surgido de la ambición personal, sino del deseo de justicia y de libertad para los más pobres. Su discurso culminó con una frase que quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva: «Condenadme, no importa. La historia me absolverá». Aquellas palabras,
dichas desde una celda improvisada en medio del fracaso, transformaron una derrota militar en una victoria moral. El juicio convirtió a Fidel en el líder simbólico de la resistencia. La condena fue dura, 15 años de prisión en la isla de Pinos. Sin embargo, la semilla ya estaba plantada. Su imagen pasó de ser la de un joven abogado derrotado a la de un revolucionario dispuesto a darlo todo por un ideal. El Moncada, aunque fracasó en lo militar, se convirtió en el mito fundacional de la Revolución cubana, y el 26 de julio quedó marcado como la fecha que daría nombre al movimiento que cambiaría la historia de Cuba. En 1955, tras el asalto fallido al Moncada y 2 años de encierro en la isla de Pinos, Fidel Castro recuperó la libertad gracias a una amnistía general decretada por el propio Batista. El dictador, presionado por sectores de la sociedad civil y convencido de que el joven rebelde era un problema menor, creyó que al liberarlo y permitir su exilio lo condenaba al olvido. Fue un grave error. Lejos de apagarse, el espíritu de lucha de Fidel se fortaleció. Viajó a México, donde comenzó a reorganizar lo que había quedado de su movimiento. Allí lo acompañaban su hermano Raúl Castro y un grupo de exiliados comprometidos con la causa. Entre ellos apareció un joven médico argentino, Ernesto Che Guevara, cuya experiencia en Guatemala y su visión radical sobre la revolución lo convirtieron rápidamente en aliado fundamental de Fidel. En largas noches de discusión y planificación, se fue gestando la idea de una nueva invasión que devolvería a los rebeldes a Cuba para encender la chispa de la insurrección. En noviembre de 1956, tras meses de entrenamiento clandestino, partieron rumbo a la isla en un pequeño yate de nombre ya legendario, el Granma. La embarcación estaba sobrecargada, diseñada para mucho menos que los 82 hombres que la abordaron. Durante la travesía enfrentaron tormentas, hambre, mareos y condiciones extremas. Cuando finalmente tocaron tierra en las costas orientales de Cuba, fueron recibidos no con vítores, sino con la emboscada del ejército batistiano. El desembarco fue un desastre. De los 82 expedicionarios, apenas 19 lograron sobrevivir. Esos pocos sobrevivientes, exhaustos, mal armados y perseguidos, encontraron refugio en la Sierra Maestra, una cordillera agreste y aislada que pronto se convertiría en el corazón de la resistencia. Desde allí, en medio de la selva y la precariedad, comenzó la verdadera guerra de guerrillas. Con fusiles escasos, ropa improvisada y apoyo limitado, el pequeño grupo fue creciendo lentamente, sumando campesinos que veían en Fidel y en sus hombres una esperanza frente a los abusos del régimen. Sin embargo, más allá de las armas, lo más importante fue la guerra de la información. Mientras Batista proclamaba en La Habana que Fidel Castro había muerto y que la rebelión había sido sofocada, la realidad en las montañas era distinta. El golpe de suerte para los rebeldes llegó cuando el periodista estadounidense Herbert Matthews, enviado del New York Times, logró llegar a la sierra y entrevistar personalmente a Fidel. La entrevista, publicada en primera plana, recorrió el mundo. Castro aparecía vivo, firme y desafiante, rodeado de guerrilleros en uniforme verde oliva y con la barba que pronto se convertiría en símbolo. La imagen del joven comandante no solo desmentía al régimen, sino que proyectaba una nueva narrativa, la del líder rebelde que luchaba por la justicia y que estaba dispuesto a vencer contra toda adversidad. A partir de entonces, el mito comenzó a crecer. Para miles de cubanos, aquel barbudo escondido en las montañas ya no era solo un conspirador, sino el rostro de la esperanza. Lo que había comenzado como una derrota casi absoluta tras el Granma, se transformó en el inicio de una leyenda que cambiaría la historia de Cuba y del continente. El movimiento 26 de julio, nacido del fracaso del Moncada y renacido en la Sierra Maestra tras el desembarco del Granma, comenzó a crecer de manera imparable. Lo que había empezado como un pequeño grupo de sobrevivientes se fue transformando en un ejército popular. Campesinos cansados de la explotación, estudiantes idealistas que veían en Fidel la encarnación de un futuro distinto, y profesionales desilusionados con la corrupción del régimen se unieron progresivamente a la causa. Cada ataque a un cuartel militar tenía un doble propósito: desgastar al ejército de Batista y al mismo tiempo obtener lo que más necesitaban, armas y municiones.
La guerrilla aprendió a golpear con rapidez y a desaparecer en la espesura de la montaña, generando un clima de incertidumbre y miedo entre las tropas gubernamentales. El terreno agreste de la sierra, sumado a la habilidad de Fidel y de sus comandantes, convirtió al ejército rebelde en una fuerza difícil de contener. Para 1958, la situación se había inclinado claramente. La ofensiva revolucionaria se intensificó en todo el país. Mientras Raúl Castro consolidaba posiciones en Oriente, el Che Guevara emprendió una de las campañas más audaces de la guerra, la toma de Santa Clara, ciudad estratégica en el centro de la isla. Allí se libró la batalla decisiva. Con apenas unos cientos de combatientes mal armados, Guevara logró interceptar un tren blindado cargado con soldados, municiones y armamento pesado destinado a reforzar a las tropas de Batista. La captura del tren no solo significó una victoria militar espectacular, sino un golpe psicológico devastador. La moral del ejército se quebró en cuestión de horas y la ciudad cayó en manos de los rebeldes. Mientras tanto, el régimen de Batista se desmoronaba. Aislado políticamente, sin apoyo popular y con un ejército desmoralizado, perdió además el respaldo de su aliado más importante, Estados Unidos, que ya veía su permanencia como insostenible. La noche del 31 de diciembre de 1958, mientras el resto de Cuba recibía el Año Nuevo con incertidumbre, Fulgencio Batista tomó la decisión final. Subió apresuradamente a un avión junto a su círculo más cercano, cargado de dinero, joyas y documentos, y huyó hacia el exilio. Se llevó consigo una fortuna, pero dejó atrás un país encendido por la victoria revolucionaria. El 8 de enero de 1959, tras una caravana triunfal que recorrió la isla, Fidel Castro entró finalmente en La Habana. Lo hizo sobre un tanque capturado, símbolo del poder que había arrebatado a la dictadura. Las calles de la capital se desbordaron de multitudes que lo aclamaban como héroe y libertador. Los discursos se mezclaban con lágrimas, abrazos y la sensación colectiva de estar presenciando un cambio histórico. Lo que había comenzado años antes con apenas un puñado de hombres en una embarcación sobrecargada se había convertido en una revolución victoriosa que derrocó a una de las dictaduras más poderosas del Caribe. Fidel, en sus primeras palabras ante la multitud, prometió democracia, libertad y la restauración de la Constitución de 1940. Sin embargo, el rumbo que tomaría el nuevo gobierno pronto demostraría que aquellas promesas serían reemplazadas por un proyecto mucho más radical y duradero. Fidel había ganado la guerra, pero ahora enfrentaba la tarea más difícil, gobernar. ¿Cumpliría sus promesas o impondría un nuevo régimen? Los primeros meses del nuevo gobierno revolucionario estuvieron marcados por un ambiente de euforia popular, pero también por un clima de venganza. Apenas instalado en el poder, Fidel Castro impulsó juicios sumarísimos contra militares, policías y funcionarios vinculados a la dictadura de Batista. Las audiencias eran rápidas, muchas veces públicas, celebradas en estadios o plazas, y terminaban en condenas a muerte por fusilamiento. Miles fueron ejecutados en pocas semanas, un proceso que generó duras críticas en la prensa internacional y en gobiernos extranjeros. Para muchos observadores, aquello no era justicia, sino represalia. Sin embargo, Fidel defendió cada sentencia como el cumplimiento de la voluntad del pueblo, afirmando que no se trataba de venganza personal, sino de justicia revolucionaria. En paralelo, Castro puso en marcha su proyecto político y económico. En 1959 anunció la primera ley de reforma agraria, que expropiaba grandes extensiones de tierra para entregarlas a campesinos y cooperativas. Aquella medida tocaba de lleno los intereses de las compañías estadounidenses que dominaban buena parte de la agricultura cubana, en especial el azúcar. La confrontación con Washington fue inevitable. Mientras Fidel proclamaba que Cuba tenía derecho a decidir su destino sin tutelas extranjeras, Estados Unidos observaba con creciente alarma la radicalización del proceso. Pronto, las expropiaciones se extendieron más allá del campo. Bancos, refinerías, comercios y servicios estratégicos comenzaron a pasar a manos del Estado. Era el inicio de las nacionalizaciones masivas,
que transformaron la economía cubana y sellaron el choque frontal con el poderoso vecino del norte. En enero de 1961, el presidente Dwight Eisenhower decidió dar el paso definitivo, romper relaciones diplomáticas con Cuba. Washington no se limitó a la diplomacia. La CIA comenzó a diseñar planes para derrocar a Fidel, y en abril de 1961 ejecutó la operación más ambiciosa, la invasión de Bahía de Cochinos. Una brigada de exiliados cubanos, entrenada y equipada por Estados Unidos, desembarcó en las costas de Playa Girón con la intención de provocar un levantamiento interno y abrir la puerta a una intervención militar. Pero el resultado fue desastroso. En apenas 72 horas, las fuerzas revolucionarias, movilizadas con rapidez y dirigidas personalmente por Castro, lograron una victoria total. Para Fidel, aquella fue una de sus victorias más gloriosas. No solo derrotó a sus enemigos internos, sino que humilló públicamente a la CIA y consolidó su figura como líder invulnerable. El fracaso de Bahía de Cochinos le permitió reprimir a la oposición interna, encarcelar a disidentes y presentarse como el defensor de la soberanía cubana frente al imperialismo. Pocos días después, el 1 de mayo de 1961, en la Plaza de la Revolución ante una multitud enfervorecida, Fidel pronunció palabras que sellaron un giro histórico. Declaró que la revolución cubana era socialista y que él mismo era marxista-leninista. Con ese anuncio, Cuba dejaba atrás la ambigüedad inicial y se alineaba abiertamente con la Unión Soviética en plena Guerra Fría. El proceso que había comenzado con la promesa de restaurar la democracia desembocaba ahora en un nuevo régimen, ideológicamente definido y enfrentado de manera frontal con Estados Unidos. El camino de Fidel Castro ya no tendría retorno. La derrota de Bahía de Cochinos en 1961 convenció definitivamente a Fidel Castro de que Estados Unidos no se detendría en su afán por derrocarlo. Estaba convencido de que una nueva ofensiva era inevitable, esta vez con la participación directa del ejército norteamericano. En ese contexto de amenaza constante, la Unión Soviética, bajo el liderazgo de Nikita Khrushchev, le ofreció a Cuba una propuesta que parecía garantizar su supervivencia: instalar misiles nucleares en la isla como disuasión contra cualquier intento de invasión. Fidel aceptó. Para él, aquello no solo era un escudo defensivo, sino también una manera de colocar a la pequeña Cuba en el centro del tablero mundial. La isla, a apenas 90 millas de Florida, se convertiría en punta de lanza del bloque socialista en el hemisferio occidental. En octubre de 1962, los servicios de inteligencia estadounidenses descubrieron la operación. Aviones espía U-2 fotografiaron los hilos en construcción en distintos puntos de Cuba. Lo que hasta entonces había sido una confrontación regional se transformó en una crisis global. Durante 13 días tensos y dramáticos, el mundo entero vivió con el miedo de que la Guerra Fría se convirtiera en un conflicto nuclear. El presidente John F. Kennedy optó por una medida intermedia, un bloqueo naval a la isla, que llamó cuarentena. La flota estadounidense rodeó Cuba para impedir que llegaran más cargamentos soviéticos con misiles o piezas de artillería. Mientras tanto, Washington y Moscú entraban en una negociación frenética. Khrushchev finalmente ofreció una salida: retiraría los misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos se comprometiera públicamente a no invadir la isla. Pero había algo más. En conversaciones secretas, la Casa Blanca aceptó también retirar sus misiles nucleares instalados en Turquía, que apuntaban directamente hacia la Unión Soviética. La crisis se resolvió sin disparar un solo proyectil, pero para Fidel Castro la sensación fue agridulce. Había sido marginado de las negociaciones finales. Ni Kennedy ni Khrushchev lo consultaron antes de pactar. Cuba había servido de escenario en una partida de ajedrez entre superpotencias, y Fidel sintió que su soberanía había sido sacrificada en aras de la estabilidad internacional. Su propuesta de responder con un ataque preventivo nuclear nunca fue considerada seriamente por Moscú. A pesar de esa humillación diplomática, la imagen de Fidel salió fortalecida en la arena internacional. La revolución cubana sobrevivió al momento más peligroso de su historia y quedó instalada como bastión del comunismo a apenas 90 millas de las costas de Florida. Para sus seguidores,
Cuba había desafiado al imperio y había resistido en la línea de fuego más caliente de la Guerra Fría. Con la Guerra Fría como telón de fondo, Fidel debía gobernar una nación aislada. ¿Sería recordado por sus logros sociales o por su represión política? Durante las décadas de 1960 y 1970, la Revolución cubana consolidó su proyecto interno con un fuerte énfasis en dos áreas que se convirtieron en sus principales banderas: la salud y la educación. El gobierno impulsó la construcción de hospitales en todo el país, incluso en los rincones rurales donde antes apenas había acceso a un médico. Programas de vacunación masiva permitieron la erradicación de enfermedades endémicas como la poliomielitis, el paludismo y la difteria. Al mismo tiempo, se formaron decenas de miles de médicos y profesionales de la salud, creando una red sanitaria que con el tiempo sería presentada como modelo para el llamado Tercer Mundo. En el campo educativo, el esfuerzo fue igualmente monumental. La campaña de alfabetización de 1961 movilizó a más de 250.000 voluntarios, en su mayoría jóvenes estudiantes, que recorrieron pueblos y aldeas enseñando a leer y escribir a campesinos y obreros. El impacto fue inmediato. El analfabetismo, que rondaba el 25% de la población, descendió en pocos años a menos del 4%. Escuelas primarias, secundarias y universidades se expandieron a lo largo de la isla, y la educación gratuita se convirtió en uno de los estandartes del régimen. Sin embargo, junto a estos logros sociales vino también un endurecimiento político. Fidel Castro consolidó un sistema de partido único, controlado por el Partido Comunista de Cuba. La prensa, la radio y la televisión fueron nacionalizados y puestos al servicio del discurso oficial. Los disidentes, artistas críticos y opositores políticos fueron perseguidos, encarcelados o empujados al exilio. Minorías como los homosexuales sufrieron especialmente durante los llamados años grises de los 70, cuando se llevaron a cabo campañas de represión cultural y moral que marcaron a toda una generación. La sociedad cubana, aunque gozaba de avances en derechos básicos como salud y educación, vivía bajo un control férreo, con escasos espacios para la libertad de expresión y el pluralismo. Esa tensión acumulada explotó en 1980, en un episodio que sorprendió al mundo, el éxodo del Mariel. La crisis comenzó cuando un grupo de ciudadanos cubanos se refugió en la Embajada de Perú en La Habana, pidiendo asilo. Ante la creciente presión, Fidel Castro abrió de manera inesperada el puerto de Mariel y permitió la salida de todo aquel que quisiera abandonar la isla. En pocos meses, más de 125.000 cubanos partieron rumbo a Estados Unidos en embarcaciones improvisadas. Entre ellos, además de familias enteras, el gobierno incluyó deliberadamente a presos comunes y a enfermos mentales liberados de instituciones, lo que generó una crisis social y política en el sur de la Florida. El impacto fue enorme. La llegada masiva de marielitos alteró la política migratoria estadounidense y generó tensiones en las comunidades de acogida. Para Fidel, sin embargo, el resultado fue paradójico. Logró deshacerse de miles de críticos y opositores, reforzando su control interno, mientras al mismo tiempo mostraba al mundo que, pese al éxodo, el régimen no se tambaleaba. La década de 1980 trajo consigo señales claras de estancamiento económico en Cuba. A pesar de los subsidios soviéticos, la productividad agrícola e industrial no crecía al ritmo esperado, y la dependencia del comercio con el bloque socialista era cada vez más evidente. Cuando en 1991 la Unión Soviética se derrumbó, el golpe para la isla fue devastador. En cuestión de meses, Cuba perdió cerca del 85% de su comercio exterior y con él las importaciones de petróleo, alimentos y materias primas que mantenían a flote la economía nacional. El país entró entonces en lo que Fidel bautizó como el periodo especial en tiempos de paz, una de las crisis más duras de la historia cubana. Las ciudades quedaron sumidas en apagones diarios de hasta 18 horas, el transporte colapsó al faltar combustibles, y millones de personas debieron recurrir a bicicletas o incluso a la tracción animal para desplazarse. La escasez se volvió generalizada, desaparecieron productos básicos de los mercados, la dieta de la población se redujo drásticamente y la desnutrición se convirtió en un problema visible.
La población sobrevivía entre apagones, racionamiento y un ingenio constante para improvisar. Presionado por la magnitud de la crisis, Fidel se vio obligado a permitir tímidas reformas económicas. Legalizó el uso del dólar en las transacciones internas, autorizó el envío de remesas desde el exilio y abrió las puertas al turismo internacional como fuente de divisas. Sin embargo, estas medidas trajeron consigo una nueva contradicción. En una sociedad que había proclamado la igualdad como bandera, comenzó a surgir una dualidad interna. Quienes tenían acceso a dólares, ya fuera por remesas familiares o por vínculos con el turismo, vivían en mejores condiciones, mientras la mayoría, dependiente del salario en pesos, quedaba relegada a la escasez. En los años 2000, la situación encontró un respiro inesperado gracias a la alianza con el presidente venezolano Hugo Chávez. A través de acuerdos bilaterales, Venezuela suministraba petróleo a precios preferenciales y créditos blandos, mientras Cuba enviaba a cambio miles de médicos, maestros y entrenadores deportivos. Esa relación permitió a Fidel sostener la economía y evitar un colapso total, reforzando además su influencia en América Latina, donde comenzó a ser visto nuevamente como un referente del antiimperialismo. Mientras tanto, la vida privada de Fidel seguía envuelta en misterio. Celoso de su intimidad, rara vez hablaba de su familia o de sus relaciones personales. Sin embargo, en 1993 se produjo un episodio que atrajo la atención internacional, la deserción de su hija Alina Fernández, quien abandonó la isla y desde el exilio comenzó a revelar aspectos ocultos del entorno del líder cubano. Su fuga fue más que un acto familiar, tuvo un enorme impacto político y mediático. Una vez en el exilio, Alina rompió el silencio y comenzó a dar entrevistas en las que describía un mundo de privilegios ocultos al que solo tenían acceso Fidel y la élite revolucionaria. Hablaba de residencias exclusivas, de lujos que contrastaban con la miseria del pueblo durante los apagones, y de un padre distante, absorbido por el poder y la política, incapaz de ofrecer afecto. En sus memorias, tituladas Alina, Memorias de la hija rebelde de Fidel Castro, relató no solo sus diferencias ideológicas con su padre, sino también las tensiones familiares, hermanos y hermanastros que crecieron bajo la sombra del líder, relaciones complejas marcadas por el secretismo y un culto casi absoluto a la figura del comandante. Para muchos exiliados, la voz de Alina fue una confirmación de lo que denunciaban desde hacía años, que el régimen predicaba igualdad mientras reservaba una vida de abundancia para la cúpula del poder. Para los simpatizantes de la revolución, en cambio, sus palabras eran vistas como una traición personal y política. La deserción de Alina Fernández no debilitó directamente el poder de Fidel, pero sí dejó una huella en su imagen internacional, mostró al mundo que incluso en el corazón de su familia existían fracturas irreparables y que el mito del líder revolucionario también escondía un rostro humano lleno de contradicciones. En el verano de 2006, la figura aparentemente invulnerable de Fidel Castro mostró por primera vez signos de fragilidad. Una grave enfermedad intestinal, cuyo diagnóstico exacto nunca fue revelado oficialmente, lo obligó a delegar provisionalmente el poder en su hermano menor, Raúl Castro. Fue un momento histórico. Por primera vez en casi medio siglo, Cuba se encontraba sin Fidel al mando directo. El anuncio sorprendió al país y al mundo entero, ya que hasta entonces el líder revolucionario había proyectado la imagen de una energía inagotable. Durante los 2 años siguientes, la incertidumbre reinó en la isla. Fidel permanecía hospitalizado y se conocía poco sobre su estado real de salud. Mientras tanto, Raúl asumía las riendas del gobierno de manera cada vez más firme. Finalmente, en 2008, Fidel hizo oficial su renuncia a la presidencia y a los principales cargos del Partido Comunista, cerrando así una era de casi medio siglo en el poder. La noticia causó conmoción. Para muchos cubanos, que habían crecido toda su vida bajo la voz y la figura de Fidel, era impensable imaginar el país sin él al mando. Durante meses, el secretismo rodeó su estado de salud. Apenas se difundían breves notas, fotografías borrosas y mensajes escritos, mientras los rumores de su muerte corrían con fuerza en Miami y en la prensa internacional. En febrero de 2008, tras casi 2 años de convalecencia,
Fidel anunció en una carta pública publicada en Granma que renunciaba oficialmente a la presidencia. Con ello, ponía fin a casi medio siglo de gobierno ininterrumpido, una de las gestiones más largas en la historia contemporánea. Raúl Castro fue elegido formalmente como su sucesor, abriendo una nueva etapa para el socialismo cubano. Lejos de desaparecer, Fidel asumió un rol distinto. Se convirtió en el patriarca de la revolución, un guía moral y simbólico que continuaba influyendo en la política nacional desde las sombras. Dedicó su tiempo a leer, escribir y recibir a figuras internacionales. Entre 2007 y 2016 publicó más de 400 artículos conocidos como Reflexiones del Comandante en Jefe, en los que comentaba temas de actualidad, desde la política exterior de Estados Unidos y los conflictos en Medio Oriente, hasta advertencias sobre el cambio climático y la supervivencia de la humanidad. La década de 1980 marcó para Cuba el inicio de un lento pero evidente deterioro económico. Aunque el régimen de Fidel Castro se sostenía en buena medida gracias a los generosos subsidios de la Unión Soviética, que incluían la compra del azúcar cubano a precios por encima del mercado y la entrega de petróleo a precios preferenciales, la productividad interna, tanto en el sector agrícola como en el industrial, no mostraba señales de avance real. Las granjas estatales, inspiradas en el modelo colectivista, sufrían de baja eficiencia, mientras que la industria carecía de innovación tecnológica y se mantenía dependiente de piezas, insumos y maquinaria importada del bloque socialista. La economía cubana, más que fortalecerse, se había vuelto cada vez más dependiente de Moscú. Cuando en 1991 la Unión Soviética se derrumbó y con ella se desmoronó el Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, el impacto para la isla fue inmediato y devastador. En cuestión de meses, Cuba perdió alrededor del 85% de su comercio exterior. Con ello se evaporaron las importaciones de petróleo, granos, fertilizantes, medicinas y materias primas que mantenían en marcha la producción nacional. El país, que había vivido durante décadas bajo la protección del gigante soviético, se vio de pronto aislado en un escenario internacional adverso, marcado además por la intensificación del embargo estadounidense. Fidel Castro bautizó esta etapa como el periodo especial en tiempos de paz, pero para la población cubana fue un tiempo de privaciones extremas. Las ciudades quedaron sumidas en apagones de hasta 16 o 18 horas diarias debido a la falta de combustible para las termoeléctricas. La crisis energética arrastró consigo al transporte, los ómnibus desaparecieron de las calles, el parque automotor quedó casi paralizado y millones de cubanos debieron adaptarse al uso masivo de bicicletas importadas desde China, mientras en las zonas rurales proliferaba la tracción animal como único medio viable de movilidad. La escasez de alimentos se convirtió en una pesadilla cotidiana. Los mercados se vaciaron de productos básicos y el racionamiento se volvió más estricto. La dieta nacional se redujo drásticamente a arroz, frijoles y pequeñas raciones de pan, con una disminución considerable en el consumo de proteínas. Se registraron episodios de desnutrición y la población comenzó a sufrir enfermedades asociadas a la carencia de vitaminas, como la neuropatía óptica epidémica que afectó a decenas de miles de personas a mediados de los años 90. En medio de esta situación límite, el ingenio popular se convirtió en un mecanismo de supervivencia. Surgieron las llamadas invento-crisis, cocinas improvisadas de leña en los balcones, bicicletas adaptadas como taxis, los famosos bicitaxis, jabones artesanales y un sinfín de soluciones caseras para suplir la falta de bienes industriales. El trueque y el mercado negro se expandieron como única vía para acceder a determinados productos. Presionado por la magnitud del colapso, Fidel Castro se vio obligado a implementar reformas económicas que en décadas anteriores habría considerado impensables. En 1993 legalizó el uso del dólar dentro del país, abriendo la puerta a que las familias recibieran remesas de sus parientes en el exilio. Poco después permitió la apertura de pequeños negocios familiares bajo la figura del trabajo por cuenta propia y autorizó el ingreso de capital extranjero en sectores estratégicos, en especial el turismo. Hoteles, resorts y cadenas internacionales desembarcaron en la isla, convirtiéndose en una de las principales fuentes de divisas. No obstante,
estas medidas trajeron consigo un fenómeno que golpeó directamente el discurso revolucionario de igualdad social. En la Cuba de los años 90 se consolidó una dualidad económica: quienes tenían acceso a dólares, ya fuera a través de remesas, vínculos con el turismo o negocios privados, podían acceder a tiendas especiales abastecidas de productos importados, mientras la gran mayoría, dependiente de su salario en pesos, quedaba atrapada en la escasez. La desigualdad se hizo visible en la vida diaria, desde la alimentación hasta la vestimenta, erosionando silenciosamente la narrativa oficial de justicia social. El periodo especial dejó cicatrices profundas en la sociedad cubana. No solo transformó la economía, sino también la mentalidad de la población, que aprendió a sobrevivir entre apagones, colas interminables y la constante reinvención para enfrentar la escasez. Fue, sin duda, uno de los momentos más duros y definitorios de la historia reciente de la isla. En los años 2000, Cuba experimentó un respiro económico inesperado tras una década de penurias. Ese alivio vino de la mano de la estrecha alianza que Fidel Castro estableció con el presidente venezolano Hugo Chávez. Ambos líderes compartían una visión política común, marcada por el rechazo al neoliberalismo y el discurso antiestadounidense, lo que cimentó una relación que trascendió lo ideológico para convertirse en un acuerdo estratégico. A través del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, firmado en el año 2000, Caracas se comprometió a suministrar a la isla petróleo en condiciones altamente preferenciales, alrededor de 100.000 barriles diarios, muchos de ellos pagados con créditos blandos o directamente subvencionados. A cambio, Cuba enviaba a Venezuela decenas de miles de profesionales, en especial médicos, enfermeros, maestros y entrenadores deportivos. Ese programa, conocido como Misión Barrio Adentro, permitió a Cuba desplegar su diplomacia médica y reforzar la narrativa de la revolución como un modelo solidario y altruista. Gracias a estos acuerdos, Fidel consiguió aliviar las presiones del periodo especial y evitar un colapso total. El petróleo venezolano no solo devolvió vida al sistema eléctrico y al transporte, sino que también permitió que el gobierno financiara programas sociales y mantuviera un control político férreo en medio de las dificultades. Paralelamente, Cuba reforzó su influencia en América Latina, ya que Chávez promovió la figura de Fidel como mentor y símbolo del antiimperialismo regional. A comienzos del nuevo milenio, cuando la llamada marea rosa de gobiernos de izquierda comenzaba a expandirse en la región, el líder cubano volvió a ser visto como un referente moral y político para movimientos progresistas y populistas de todo el continente. Sin embargo, mientras su figura pública se proyectaba con fuerza, la vida privada de Fidel continuaba envuelta en un estricto hermetismo. El comandante era celoso de su intimidad, rara vez hablaba en público de su familia, y mucho menos de sus relaciones personales. A lo largo de los años se le atribuyeron varios romances y un número elevado de hijos, aunque nunca confirmó abiertamente los detalles. Para la opinión pública cubana, el líder era más un mito que un hombre, rodeado de secretismo y protegido por un aparato de seguridad que mantenía su entorno en las sombras. Ese velo de misterio se rompió parcialmente en 1993, cuando su hija Alina Fernández logró abandonar clandestinamente la isla disfrazada y con documentos falsos. Su deserción no solo tuvo un carácter personal, sino que se convirtió en un hecho de enorme impacto político y mediático. Una vez instalada en el exilio, primero en España y luego en Estados Unidos, Alina rompió el silencio con declaraciones explosivas que revelaban aspectos íntimos de la vida de Fidel Castro y de la élite que lo rodeaba. En entrevistas y conferencias, describía un mundo de privilegios reservado para un pequeño grupo de dirigentes y sus familias, residencias exclusivas, acceso a productos de lujo importados y un estilo de vida que contrastaba radicalmente con la escasez y las privaciones que sufría el pueblo cubano durante los apagones y la crisis de los 90. Sus palabras dibujaban la imagen de un padre distante, absorbido por el poder y la política, incapaz de ofrecer afecto familiar. En 1997 publicó sus memorias bajo el título Alina, Memorias de la hija rebelde de Fidel Castro, un libro donde relataba no solo sus diferencias ideológicas con el régimen, sino también las tensiones internas de una familia marcada por el secretismo,
los hermanastros y las relaciones complejas. Para muchos exiliados cubanos, la voz de Alina fue una confirmación de lo que denunciaban desde hacía décadas, que el discurso de igualdad escondía una cúpula privilegiada, alejada de la realidad del pueblo. Pero para los simpatizantes de la revolución, su fuga y sus declaraciones fueron vistas como una traición en dos planos: política, por dar argumentos a los enemigos del socialismo, y personal, por atacar la figura del comandante desde el núcleo mismo de su familia. La propaganda oficial en Cuba trató de minimizar su influencia, presentándola como una hija resentida y manipulada por los adversarios de la isla. Aunque la deserción de Alina Fernández no debilitó directamente el poder de Fidel Castro dentro del país, su autoridad política se mantuvo intacta durante los años 90 y 2000, sí dejó una huella en su imagen internacional. Mostró al mundo que incluso en el corazón de su entorno más íntimo existían fracturas irreparables, y que el mito del líder revolucionario, inflexible y austero, también escondía un rostro humano lleno de contradicciones. La combinación de estos dos elementos, la alianza estratégica con Venezuela y la exposición pública de la vida privada del comandante a través de su hija, marcaron los años finales del liderazgo activo de Fidel. Mientras en el plano político y económico lograba sortear la adversidad gracias al apoyo externo, en el plano personal quedaba al descubierto que ni siquiera él podía escapar al peso de las divisiones familiares y al juicio de la historia. En el verano de 2006, la figura aparentemente indestructible de Fidel Castro dio las primeras señales de vulnerabilidad. Durante décadas había proyectado la imagen de un líder de resistencia inagotable, maratonianos discursos que a veces superaban las 6 horas, una rutina política férrea y una presencia constante en la vida pública de Cuba. Sin embargo, el 31 de julio de aquel año, en un hecho que sacudió a la nación y al mundo, se anunció que una grave enfermedad intestinal lo obligaba a apartarse temporalmente del poder. El comunicado oficial, leído en la televisión cubana por Carlos Valenciaga, su secretario personal, detallaba que Fidel se sometía a una delicada intervención quirúrgica y que, por primera vez en casi medio siglo, el liderazgo del país quedaba en manos de otro. La responsabilidad recayó en su hermano menor, Raúl Castro, quien asumía provisionalmente las funciones de presidente del Consejo de Estado, del Consejo de Ministros y del Partido Comunista. El diagnóstico exacto nunca se reveló, pero diversas fuentes internacionales apuntaban a una hemorragia intestinal grave derivada de diverticulitis o cáncer de colon. El hermetismo fue absoluto. En Cuba, donde la salud del comandante era tratada como asunto de Estado, apenas se ofrecían detalles concretos. La incertidumbre se extendió de inmediato entre la población, acostumbrada a verlo como una figura omnipresente y resistente al paso del tiempo. Los meses posteriores estuvieron marcados por un clima de expectación y rumores. Fidel permanecía hospitalizado y no aparecía en público. Solo se difundían escasas fotografías y breves mensajes escritos que buscaban tranquilizar al pueblo. En contraste, en Miami, donde residía una numerosa comunidad exiliada, comenzaron a circular con insistencia rumores sobre su inminente muerte. Algunos medios internacionales llegaron incluso a preparar obituarios por adelantado. En la isla, la vida continuó bajo una nueva dinámica. Raúl Castro, de carácter más pragmático y con un estilo mucho menos carismático que el de su hermano, fue consolidando poco a poco el control del gobierno. Su gestión se centró en la administración cotidiana y en medidas económicas graduales, como la descentralización de ciertas decisiones agrícolas y la ampliación limitada del trabajo por cuenta propia. Aunque nunca se apartó del discurso socialista, su estilo contrastaba notablemente con la retórica encendida y la presencia dominante de Fidel. Durante esos 2 años de incertidumbre, se vivió una transición silenciosa. La población se debatía entre la nostalgia y la expectativa, pues por primera vez se vislumbraba un futuro sin Fidel en el mando directo. La generación más joven, nacida en el periodo especial y habituada a las carencias, miraba con escepticismo los cambios. Mientras tanto, los mayores, que habían vivido la revolución desde sus inicios, sentían que se cerraba un ciclo histórico. En febrero de 2008, tras casi 2 años de convalecencia,
Fidel Castro sorprendió al país y al mundo al anunciar oficialmente su renuncia a la presidencia de Cuba. Lo hizo a través de una carta publicada en el diario Granma, en la que declaraba que no aspiraría ni aceptaría un nuevo mandato al frente del Consejo de Estado ni del Consejo de Ministros. Con esa decisión, se ponía fin a una de las gestiones más largas en la historia contemporánea, casi medio siglo de poder ininterrumpido, iniciado en enero de 1959 con el triunfo de la Revolución. El relevo fue ordenado y sin fisuras. Raúl Castro, quien ya había ejercido como presidente interino desde julio de 2006, fue elegido formalmente por la Asamblea Nacional como su sucesor. Con ello se abría una nueva etapa para el socialismo cubano, marcada por un liderazgo más pragmático y menos carismático, pero igualmente comprometido con la continuidad del sistema. La transición, cuidadosamente planificada, evitó la fractura del régimen y demostró que el Partido Comunista seguía siendo el eje central de la vida política del país. Lejos de retirarse del todo, Fidel asumió un rol distinto. Se convirtió en una especie de patriarca de la revolución, un guía moral y simbólico cuya voz, aunque ya no dictaba órdenes directas, seguía influyendo en la política nacional. Su vida cotidiana se transformó, dedicó largas horas a la lectura de informes, al estudio de temas internacionales y a la escritura de artículos. Entre 2007 y 2016, publicó más de 400 textos conocidos como Reflexiones del Comandante en Jefe. En ellos abordaba una amplia variedad de asuntos, desde críticas a la política exterior de Estados Unidos, hasta análisis sobre los conflictos en Medio Oriente, advertencias sobre los riesgos del cambio climático y reflexiones sobre la supervivencia de la especie humana frente a las armas nucleares. Estos escritos cumplían una doble función. Por un lado, mantenían viva la figura de Fidel como pensador y estratega. Por otro, servían como herramienta para reforzar la legitimidad del proceso revolucionario en un momento en que Cuba atravesaba reformas graduales bajo el mando de Raúl. Su tono, en ocasiones apocalíptico, buscaba despertar conciencia no solo en la isla, sino en la opinión pública internacional. Las apariciones públicas de Fidel se volvieron cada vez más escasas, pero nunca fueron improvisadas. Cada vez que reaparecía en los medios, lo hacía con un propósito claro. En 2010, por ejemplo, sorprendió al público al aparecer en televisión, vestido con su característica chaqueta deportiva, visiblemente más frágil y delgado. En esa ocasión advirtió sobre el riesgo de una guerra nuclear a raíz de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Su voz era más pausada, pero su mensaje conservaba la vehemencia de décadas anteriores. En abril de 2011, Fidel participó en el 6º Congreso del Partido Comunista, aunque ya no como figura activa en la dirección. Su presencia, simbólica pero poderosa, sirvió para mostrar al mundo su respaldo a la transferencia de poder a Raúl y para reforzar la idea de continuidad dentro del Partido Único. Ese gesto ayudó a disipar dudas sobre posibles divisiones internas en la cúpula del poder cubano. A lo largo de los años siguientes, Fidel recibió en su residencia a personalidades internacionales, consolidando su papel como referente histórico. En 2014, dio la bienvenida en La Habana al presidente ruso Vladimir Putin, reforzando los lazos tradicionales entre Cuba y Rusia. En septiembre de 2015, durante la visita del Papa Francisco a la isla, lo recibió en un encuentro privado cargado de simbolismo, que fue interpretado como un gesto de apertura espiritual y diplomática en un momento en que Cuba y Estados Unidos iniciaban un proceso de deshielo bajo las presidencias de Raúl Castro y Barack Obama. Cada una de estas apariciones públicas estaba cuidadosamente diseñada para enviar un mensaje claro: Fidel seguía vivo, y con él, la legitimidad de la revolución. Aunque físicamente debilitado, su sola presencia continuaba funcionando como un recordatorio del origen histórico del proceso cubano y como garantía moral frente a los desafíos del presente. Durante esta última etapa de su vida, Fidel se convirtió en una figura casi mítica dentro de la isla. Para sus seguidores, representaba la constancia y la resistencia frente a las adversidades, mientras que para sus detractores, encarnaba la prolongación de un sistema inmóvil. Lo cierto es que, incluso apartado del poder formal, mantuvo un lugar central en la vida política y simbólica de Cuba hasta sus últimos días.
pero el tiempo era implacable. El 25 de noviembre de 2016, exactamente 60 años después de la partida del yate Granma desde México rumbo a las costas de Cuba, Fidel Castro murió en La Habana a los 90 años de edad. La coincidencia de la fecha no pasó desapercibida. El inicio y el final de su vida pública quedaron unidos simbólicamente por aquel día que marcó la historia cubana. La noticia fue anunciada esa misma noche, poco antes de la medianoche, por su hermano y sucesor Raúl Castro en un discurso televisado a la nación. Con la voz quebrada y visiblemente afectado, pronunció las palabras que confirmaron el fin de una era. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informarle a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre de 2016, a las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. El país entró inmediatamente en un duelo nacional de 9 días. Las banderas ondearon a media hasta en todos los edificios oficiales, la música quedó suspendida en la radio y la televisión, los espectáculos y celebraciones públicas fueron cancelados. La programación televisiva se transformó en una sucesión de homenajes, documentales y discursos, mientras la vida cotidiana en la isla se impregnaba de un silencio solemne. En La Habana, multitudes comenzaron a congregarse en la Plaza de la Revolución, el mismo escenario donde Fidel había pronunciado durante décadas sus discursos maratónicos frente a cientos de miles de personas. Allí, bajo la icónica imagen del Che Guevara en la fachada del Ministerio del Interior, miles de cubanos hicieron largas filas para rendirle homenaje. Algunos portaban flores, otros vestían de blanco o llevaban banderas cubanas, mientras escuchaban consignas como "Yo soy Fidel", que rápidamente se convirtió en lema popular. Para muchos, aquel gesto representaba la continuidad del proyecto revolucionario más allá de la figura de su líder histórico. Las cenizas de Fidel, depositadas en una urna de cedro, emprendieron pocos días después un recorrido solemne desde La Habana hasta Santiago de Cuba. La procesión fúnebre fue bautizada como la Caravana de la Libertad Inversa, ya que replicaba en sentido contrario el trayecto de la histórica caravana de enero de 1959, cuando Fidel y sus combatientes entraron victoriosos en la capital tras derrotar a la dictadura de Batista. Durante 4 días, la urna recorrió más de 900 kilómetros a través de pueblos, ciudades y campos. En las carreteras, miles de personas se agolparon para despedirlo, campesinos con sus sombreros en la mano, estudiantes con sus uniformes escolares, médicos con batas blancas, militares en formación. Algunos lanzaban flores al paso de la caravana, otros saludaban con el puño en alto, mientras muchos permanecían en un silencio reverente. Para buena parte de la población, aquel acto era una reafirmación simbólica de la revolución que él había iniciado 6 décadas antes. El 4 de diciembre de 2016, las cenizas llegaron al cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, considerado un lugar sagrado en la memoria nacional. Allí reposan los restos de José Martí, el héroe independentista al que Fidel siempre citaba como inspiración y guía ideológica. Su tumba, de carácter austero, fue coherente con su voluntad de evitar un culto personalista tras su muerte, una sencilla piedra pulida con una sola palabra grabada: Fidel. No hubo mausoleos monumentales ni esculturas colosales, un gesto que contrastó con el culto a la personalidad que caracterizó a otros líderes históricos del siglo XX. El impacto internacional de su fallecimiento fue inmediato y polarizador. Gobiernos de América Latina, África y Asia, desde Venezuela y Bolivia hasta Sudáfrica, Vietnam y China, lo despidieron como un héroe revolucionario y un símbolo de la resistencia antiimperialista. Mandatarios como Nicolás Maduro, Evo Morales y Daniel Ortega lo homenajearon como un gigante de la historia. En contraste, en Miami, epicentro del exilio cubano, miles de personas salieron espontáneamente a las calles de la pequeña Habana a celebrar la noticia, ondeando banderas estadounidenses y cubanas, cantando y tocando cacerolas. Para ellos, su muerte representaba el final de una larga sombra de opresión. Así se cerraba el ciclo vital de una de las figuras más influyentes y controvertidas del siglo XX. Para millones, Fidel Castro fue el líder revolucionario que liberó a Cuba de la dictadura de Batista,
que desafió a Estados Unidos en plena Guerra Fría y que logró, a pesar del aislamiento, avances sociales notables. Bajo su mando, el analfabetismo fue prácticamente erradicado, la educación se convirtió en gratuita y universal, y el sistema de salud pública alcanzó estándares reconocidos internacionalmente. Para buena parte de América Latina y del llamado Tercer Mundo, su figura encarnó la dignidad, la soberanía y la resistencia frente a los grandes poderes. Pero para otros, su legado es el de un dictador férreo que sofocó libertades fundamentales, prohibió la prensa libre, impidió elecciones democráticas y persiguió sistemáticamente a sus opositores. Miles de cubanos fueron encarcelados por motivos políticos, otros tantos empujados al exilio, y la economía del país, dependiente primero de la Unión Soviética y luego de Venezuela, quedó marcada por la ineficiencia, la escasez y la falta de libertades económicas. Para esos críticos, su nombre es sinónimo de represión y de un sistema que condenó a generaciones de cubanos a la precariedad y al éxodo. La historia de Fidel Castro, por tanto, no admite lecturas absolutas en blanco y negro. Es un personaje que habita en la escala de grises, un líder capaz de lograr avances sociales innegables, pero también responsable de instaurar un aparato de control que limitó la libertad política y personal. Su muerte en 2016 no puso fin al debate sobre su figura, al contrario, lo intensificó. Mientras en Cuba se le despedía con lágrimas, consignas y homenajes, en el exilio muchos celebraban como si al fin hubieran quedado libres de su sombra. Con él desapareció físicamente uno de los últimos grandes protagonistas del siglo XX, un hombre que dejó una huella profunda en la política mundial y que sigue dividiendo opiniones hasta el día de hoy. Para algunos, su nombre está asociado a la dignidad de un pueblo pequeño que se enfrentó a un gigante, para otros, a la obstinación de un régimen que sacrificó la libertad en nombre de la utopía. Y así, la gran pregunta sigue abierta: ¿fue Fidel Castro un patriota que dignificó a su pueblo, o un dictador que lo sometió bajo una nueva ideología? Me interesa conocer tu opinión, déjame en los comentarios qué opinas tú la figura de Fidel Castro. Y si te gustan estas historias narradas de la historia y la política mundial, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios.